Bueno, profe. Para que la podamos después subir, alojar ahí en la nube del Drive. Como te decía, hoy vamos a empezar con la unidad 3 que tiene que ver con poblaciones, ¿sí? ¿Vos me escuchás bien? Sí, profe. Sí, bueno, estaba viendo un mensaje de Carla que ella está por entrar, dice. Ah, buenísimo. Sí, Carla estuvo la vez pasada. Sí, bueno, yo no pude estar, profe, porque estos últimos tiempos estuve mal de la vesícula y Uh, bueno, tengo que hacerme operar y el lunes justo tenía que ir a hacer papeles por ¿Estás el con tema cálculo? de... Sí, así que por eso no pude entrar, tenía que hacer unos trámites en la obra social. Sí, sí, sí. Igual, por suerte, esas operaciones son relativamente sencillas, ¿viste? Y son rápidas. Sí, así Tanto me para, dijeron. para recuperarse como para el trámite en sí de la operación. Pero bueno, Mm, no deja de ser una intervención y todo lo que claro, sí. se genera en uno y que además los trámites. Ujú. Ahí está Carla. Sí, ahí está Carla, sí. Buen día, profe. Carla, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Vamos a empezar. Le estaba diciendo a Marisol que vamos a arrancar con la unidad 2, 3, perdón, que tiene que ver con poblaciones, y ahí hacemos un primer corte y ahí veremos de generar un parcial a formato abierto, digamos, que los que veníamos haciendo el año pasado, ¿sí? Pero son dos clases, no sé si vamos a lograr dar las dos. Es larga, población es re linda, pero es larga. Así que yo lo que les pido es, como hicimos el otro día, Carla, vamos interactuando, vamos conversando un poco en la medida de que te generen dudas o que yo también quiera por ahí preguntarte algo. Este, Ujú. Marisol, en ese sentido, sentite libre de parar la clase, de preguntar, ¿sí? Y que sea entendible, porque si no parece un monólogo nomás, ¿sí? Bien, profe. Bueno, profe. Buenísimo. Ahí. Lo voy a proyectar. Vamos a empezar con este. Ustedes me dicen si logran ver. Sí, sí se ve. Vamos a poner modo presentación. Una de las cuestiones cuando nosotros empecemos ¿se acuerdan que los niveles de organización que nosotros habíamos dicho en los cuales se basa o se centra el estudio de la ecología, de esta ecología general, son básicamente tres, ¿no? Uno era el nivel del organismo, y cuando hablábamos del organismo nos interesaba saber cuáles son las exigencias que tienen los organismos, ¿no? En cuanto a las condiciones, los recursos que requieren para el desarrollo de su ciclo vital, ¿sí? Y después el otro nivel de organizaciones tiene que ver con poblaciones, y finalmente terminamos hablando de comunidades, ¿sí? Son como órdenes de jerarquía que a nosotros nos permiten estudiar ecología, y además vamos a ir viendo que en la medida que vamos ascendiendo en cuanto a esa complejidad biológica, aparecen nuevos conceptos que caracterizan bueno, diferentes situaciones y relaciones que se van dando entre los pares de especies que estudiemos, y su interacción o su relación con el entorno. Bueno, población, por supuesto, no es la excepción. Nosotros primero vamos como siempre, ¿no? Vamos a definir a qué nos referimos o cómo conceptualizamos nosotros una población. Este, habremos escuchado muchas veces el término ligado a, bueno, sociedades humanas, ¿no? La población de tal o cual lugar, ¿sí? Está haciendo referencia a asentamientos humanos, pero también seguramente habrán escuchado esa palabra ligada a animales o plantas, ¿no? ¿Sí? La población de puma en el norte de la Argentina, o la población del Apacho, de la ciudad de Orán, etcétera, ¿sí?
Entonces, como es un término que es ampliamente utilizado, ¿no? No solamente en el ámbito de la ecología o de la biología, sino en muchas otras esferas, nosotros para empezar vamos a hacer el corte de lo que se entiende por población desde el punto de vista biológico, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de población cuando estemos hablando de todo un conjunto de individuos que pertenecen a la misma especie, ¿sí? ¿Sí? Y que ellos comparten lo que nosotros denominamos un pool génico, ¿sí? Esto quiere decir que tienen un compartimiento en el espacio y en el tiempo. Están espacial y temporalmente situados en el mismo momento temporal, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Porque profe. Profe, recuerden que nosotros usamos mucho en ecología lo que es la escala espacial y lo que es la escala temporal. O sea, yo, por ejemplo, como ecología es una ciencia que uno de los aspectos que le interesa siempre hacer es las comparaciones entre diferentes situaciones, ¿no? Entonces nosotros podemos comparar cómo ha crecido una población de insectos o de langosta de un año al otro, ¿sí? Y para ello, por ejemplo, podríamos contar los números de huevos que ponen en la langosta en el año 2020 y después contar los números de huevos que pusieron algunas langostas en el 2021. Ya estaremos haciendo una comparación temporal, ¿sí? Pensando que es en el mismo lugar, por ejemplo, no sé, sobre el margen de la ruta 34, si ustedes quieren, a la altura de, no sé, de embarcación, por decirle algo, y ustedes van en 2020 cuentan, 2021 cuentan, y están haciendo una comparación temporal, ¿sí? ¿Pero qué están comparando? Están comparando el tamaño poblacional. Entonces, si están comparando los tamaños poblacionales, estamos hablando de poblaciones diferentes, ¿sí? Diferente en el sentido de la temporalidad. ¿Sí? Porque los que nacieron en 2020 no se van a poder cruzar con los que nacen en el 2021, teniendo en cuenta que el ciclo vital de la langosta es menos de un año, se puede considerar una especie anual, ¿sí? Que crece, se reproduce y muere. Entonces ahí lo que nosotros estamos comparando, dos poblaciones que están situadas en el mismo lugar, pero tienen una temporalidad diferente. Por eso nosotros, cuando vamos y definimos población en términos biológicos, ecológicos, es conjunto de individuos que comparten, conjunto de individuos de la misma especie, que comparten tiempo y espacio. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, sí, profe. Bueno. Entonces, lo primero que una de las primeras cosas que nosotros hacemos cuando conceptualizamos poblaciones es decir, bueno, pero a ver, está bien, las poblaciones biológicas, ecológicas, comparten tiempo y espacio, pero bueno, ¿cómo yo estudio la dinámica de estas poblaciones? ¿Sí? Para estudiar las dinámicas, cómo fluctúa la población en el tiempo y espacio, una de las primeras cosas que debemos realizar es dar cuenta de la cantidad. ¿Sí? Y cuando damos cuenta de la cantidad en ecología, nosotros estamos como acostumbrados a hacer mención a la verdad ecológica de la vida. ¿Sí? La verdad ecológica de la vida no es otra que la ecuación lineal más simple que tiene las poblaciones. ¿Sí? ¿Y cuál es esa ecuación? Es esa que figura ahí en la presentación, donde decimos que el tamaño poblacional, simbolizado con n, en un tiempo t más 1, va a ser igual al tamaño poblacional inicial, ese n sub 0, más todos los individuos que nazcan, menos todos los que mueran, más todo lo que ingresen, dado por la inmigración, menos todo lo que se van, dado por la inmigración. ¿Sí? Esa es una ecuación sumamente sencilla que nos permite a nosotros cuantificar una población. ¿Sí? O sea, el tamaño de una población en un tiempo t más 1, o sea, en un tiempo futuro, va a estar dado por todos los individuos que están presentes en el tiempo inicial, más todo lo que vayan a nacer, menos todo lo que se vayan a morir,
más todo lo que vayan a ingresar por inmigración, y menos todo lo que se vayan a ir por emigración. ¿Sí? Entonces, dentro de esa ecuación, tenemos 4 factores que determinan de manera directa o influyen de manera directa el tamaño poblacional. Los nacimientos y las inmigraciones aumentan la población, son ingresos, mientras que las muertes y las emigraciones son egresos, ¿sí? Reducen las poblaciones, los tamaños poblacionales. ¿Sí? Ahora, para complejizar un poco más este término, nosotros antes que, como ya tenemos muy claramente definido qué es una población, ¿sí? Y hablamos de individuos que pertenecen a la misma especie, podemos complejizarlo diciendo, a ver, ¿qué es un individuo? ¿Sí? O cómo definimos nosotros un organismo o un individuo. Bueno, esa discusión, que es interesante en términos ecológicos, déjenme ver acá. Ahí. Quiero poner esto acá para que puedan ver. Vamos a ver si lo podemos poner acá. Esa discusión, que en términos ecológicos es bastante interesante, bueno, nos dice que primero los organismos, nosotros los podemos clasificar en 2 tipos, ¿sí? Organismos unitarios y organismos modulares, ¿sí? Cuando nosotros queremos definir qué es un individuo. Los organismos unitarios, como por ejemplo nosotros, nuestro perro, nuestro loro, nuestro gato, ¿sí? Tienen o poseen una forma definida, ¿sí? Y tienen una sucesión de fases o etapas de desarrollo altamente predecible, ¿no? Que se a partir de la fecundación de un espermatozoide en un óvulo en especie humana, nosotros sabemos que la división celular va generando diferentes etapas, ¿no? O fases embriológicas del desarrollo, ¿no? Con la formación de algunos órganos esenciales, con la aparición del tejido conectivo, con la aparición de estructuras, como por ejemplo los miembros anteriores, posteriores, las cabezas. De no mediar ningún inconveniente, todos tendremos un par de brazos, un par de manos, 2 ojos, una nariz, etcétera, ¿no? Lo mismo podemos pensar en los animales, sea cual sea, ¿sí? Qué sé yo, desde una vaca hasta una rata, tienen fases de desarrollo eh, que bastante o altamente predecible, y también los animales cuentan con un programa de senescencia, digamos, donde está bastante tabulado, estipulado cuál es la longevidad que experimenta lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos un tiempo de vida o una esperanza de vida, como se llama, que está en próximo, para las mujeres un poco mayor que para los hombres, pero rondan entre los 75 y 70 años aproximadamente, ¿no? Como esperanza de vida. Mientras que los organismos modulares, tanto las etapas, las formas que adquieren como las fases de desarrollo, son varias veces impredecibles, ¿sí? Y esto, por ejemplo, ocurre mucho en las plantas, ¿sí? Donde, por ejemplo, las plantas pueden perder parte de su estructura o de su masa, ¿sí? Y volver a desarrollarla, ¿no? Como ocurre cuando se quiere una rama, cuando se hace una poda dirigida a alguna planta de interés, etcétera, ¿no? O cuando hay una caída por incendio, por vientos, por rayos, etcétera, o quema de pastura, tantos otros ejemplos que podemos tener, ¿no? Eso hace que el organismo, en este caso un vegetal, una planta, desarrolle nuevas estructuras, y que ese desarrollo de esa estructura tampoco son predecibles, ¿no? En cuanto al tamaño y la forma que adquiera dicha estructura, ¿no? Hay muchas plantas, por ejemplo, que, como ustedes vieron, tienen cierta, o consideramos que tienen alguna respuesta a la herbivoría, que a partir de ramoneo por parte de los herbívoros, decide o reducir el tamaño de sus hojas, ¿sí? O transformar sus hojas basales en ápices punzantes, como espinas o pseudoespinas, a fin de lo que nosotros consideramos que es una forma de protección, ¿no? De escape a la herbivoría. O sea, pero nosotros previamente no sabemos si va a sacar una hoja más grande, una hoja más chica, una espina,
o si directamente va a quedar en el estado latente y va a preferir no desarrollarla. Bueno, eso pasa en los organismos modulares, ¿sí? Y los organismos modulares, en cuanto a la verdad ecológica de la vida, pensando el organismo en una planta, ¿sí? Solamente su ecuación puede ser pensada que el número de módulos que va a tener una planta en un tiempo futuro va a ser igual al número de módulos que tenga en la actualidad, más los nacimientos modulares, menos las muertes modulares, ¿sí? Ahí se anula el flujo migratorio por obvias razones, ¿no? Entonces, nosotros decíamos cuáles pueden ser los organismos unitarios. Acá tenemos el ejemplo de una abeja, tenemos el ejemplo de, le llaman mara, es como un roedor, ¿no? ¿Sí? Que lo ven acá. Y una cactácea columnar, ¿sí? Que lo que ponemos ahí en ejemplo, que no todos los vegetales son modulares, y no todos los animales son unitarios, ¿sí? Dentro de de la especie que están dentro del reino animal, que pueden ser considerados modulares, muchos tienen que ver con organismos acuáticos, ¿sí? Principalmente los nidarios, las esponjas, etcétera, que viven en el fondo marino, ¿no? Pero generalmente son la excepción, ¿sí? La norma es que los organismos unitarios pertenecen al grupo de animales principalmente, y los modulares pertenecen a los vegetales. Esto sin tener en cuenta los otros reinos, ¿no? Como por ejemplo los hongos, los fungi, ¿no? O los protistas, o los procariotas, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Tenemos entonces organismos unitarios y tenemos organismos modulares. La predecibilidad de la forma que adquieren unos u otros es lo que hace la diferencia, ¿sí? Los organismos unitarios son altamente predecibles en cuanto a su fase, su forma y su longevidad en algunos casos, mientras que los modulares no son predecibles, ¿sí? En su fase de desarrollo. Quiero ver si... No, acá no está, déjenme ver. No. Bueno. ¿Cuál es la unidad básica del módulo? ¿Sí? Si nosotros decimos que un árbol es un conjunto de módulos, lo que estamos diciendo indirectamente es que un árbol o una planta en realidad no es un organismo, sino que es un conjunto de organismos, ¿sí? Que se interconectan entre ellos, ¿sí? De modo tal, y está tan sincronizado ese crecimiento, que adquieren una estructura única que le da esa posibilidad o esa característica de transformarse en un gran o en un superorganismo, ¿sí? La unidad fundamental de un organismo modular, en el caso de los vegetales, es el entrenudo que contiene a la hoja y a la yema. Fíjense ustedes que en muchos casos, no sé si ustedes o su familia directa o amigos o señoras o personas que ustedes conozcan, tienen muchas veces incorporado en su hábito doméstico de criar plantas, de hacer cortes en algunas plantas de interés y ponerlo en agua para que les salgan raíces y así ellos tener esa planta en su entorno, en su casa, ¿sí? Eso que corta básicamente tiene que ver justamente con esto, con el módulo. A veces los cortes no son tan mezquinos, son un poco más largos que lo que es un módulo propiamente dicho, pero contiene esa estructura modular de la cual después se origina una nueva planta. ¿Sí? ¿Lo han visto? Sí. Sí, sí, yo sí lo vi, profe. Bueno, y probablemente lo hayan practicado. Entonces, profe, ese entrenudo que se corta es un conjunto de organismos El modulares. entrenudo, recuerden botánica, vieron que ustedes tienen el entrenudo, Sí, que es Sí. el nudo en realidad, ¿sí?
con su hoja y su yema, ese conjunto es la unidad fundamental modular, la que le permite, o la que permitiría que después se desarrolle el organismo, porque la yema, si se activa, largaría otro nudo, ¿sí? Con otra hoja, con otra yema, y así sucesivamente se van acumulando los módulos. Claro, y eso, todo eso sería un conjunto. Exacto. Ah, bien, eso. Entonces, las plantas es un superorganismo pensado, visto desde el punto de vista modular, porque contiene un gran número de módulos. Sí, sí, sí. O sea, para la ecología, el organismo es el módulo, ¿sí? Ujú, Ustedes pueden sí. pensar que el organismo es el módulo y que una planta es un conjunto de organismos, ¿sí? Que puede tener su propia dinámica desde el punto de vista de población. Crecen módulos, mueren módulos, crecen módulos, mueren módulos, ¿sí? Ujú. Entonces tenemos dos tipos de organismos, unitarios y modulares. Vamos a ver si... yo no sé cómo... Ahí pues. En los organismos modulares, el crecimiento justamente de los organismos modulares puede ser horizontal o vertical, ¿sí? Que es lo que más o menos van a ver ustedes acá en la figura, ¿sí? Y a su vez, el origen puede ser de dos tipos, el origen del individuo. El origen del individuo puede ser a partir de la reproducción sexual, esto quiere decir que luego de la floración vino la fecundación, la formación del fruto y la semilla, y que de la semilla se origina un nuevo individuo, ¿sí? Y la otra puede ser del crecimiento vegetativo, ¿sí? Entonces, en función de si es producto de la fecundación, ¿sí? De la sexualidad, vamos a pensar que hay organismos que son identificados como genes, ¿sí? El individuo genético, le decimos nosotros, es producto justamente del cigoto. Por ejemplo, en las plantas viene de la semilla. Mientras que va a haber otros individuos que se llaman ramet, ¿sí? Que los consideramos un módulo con el potencial para una existencia libre, una existencia separada. Ese individuo termina siendo un clon. Cuando ustedes van y toman la parte de una planta, ¿no? Un módulo, hacen un corte con la tijera porque quieren reproducir esa planta y tenerla en su casa, ustedes, el individuo que están generando, ¿es un genet o un ramet? Un ramet, ¿que no? Ujú, exacto. Porque ustedes están haciendo un clon. Porque esa Sí, planta que ustedes van a tener en su casa va a tener genéticamente la misma estructura que la planta de la cual proviene, la planta sí, madre, ¿sí? Mientras que una planta que se produce de semilla ha pasado por una etapa de recombinación, ¿sí? Que es justamente lo que le otorga la sexualidad. Entonces, tenemos organismos unitarios, organismos modulares. Dentro de los organismos modulares nosotros podemos tener genet y ramet, ¿sí? En función de si ujú, es un clon o no, ¿está? Y a su vez el crecimiento nosotros lo podemos estudiar como una estructura vertical u horizontal, ¿sí? Por ejemplo, en estos árboles hay un crecimiento vertical que fue a partir de la acumulación de módulos sobre módulos, ¿sí? El organismo llamado árbol, sabemos que es la combinación de diferentes módulos que les dieron esa estructura o esa arquitectura, ¿sí? Ahora, ese es el crecimiento vertical. Ligado a eso viene aparejado un crecimiento horizontal, como la expansión de las raíces, también módulo a módulo, ¿sí? Como la expansión de las ramas, también módulo a módulo, que les permiten desarrollar una copa, ¿sí? Que tiene como principal función la captura de la energía lumínica para el proceso de fotosíntesis, ¿sí?
Por otra parte, ¿sí? Tenemos esta pastura que tiene exactamente la misma situación, un crecimiento vertical por la acumulación de los módulos en altura, ¿sí? Y esta tiene muy poco, la pastura tiene muy poco crecimiento horizontal, ¿sí? El desarrollo es menor. Estas generalmente siempre tienen una verticalidad, la dominancia apical, que les llamamos muchas veces, ¿no? Que siempre se van hasta arriba hasta que se necen, ¿no? Tiran la flor como una inflorescencia terminal y nuevamente empieza el ciclo, pero el ciclo empieza con los brotes, las yemas axilares, ¿sí? A su vez, estos pueden haber provenido de semillas, ¿sí? Y haberse expandido lateralmente, ¿sí? Y reproducirse sexualmente, o sea, clonarse o sea, originar individuos ramet, ¿sí? Serían los ejemplos de los arbolitos más pequeños, que como ustedes ven a nivel de las raíces están conectados, al igual que en una pastura donde las conexiones en este caso están dadas por los rizomas. El que crece horizontalmente es el rizoma, ¿sí? Y cada X distancia pone en activación una de las yemas, ¿sí? Y se desarrolla un brote vertical. Pero resulta que todo ese conjunto de pastura, cuando una vez se arranca, no sé si le habrá pasado a ustedes cuando han hecho algún deshierve en su casa, en algún terreno, arrancan y empieza a salir todo el rizoma y ven que hay un montón de plantitas conectadas a ese rizoma. ¿Sí? Sí. Bueno, todo ese conjunto de plantitas sabemos que tienen el mismo origen genético, que son clonales, ¿sí? Y que la reproducción que ha prevalecido en ese individuo, en todo caso, es la asexual. Eso no implica que los organismos que son producto de la reproducción asexual no puedan tener sexo, ¿sí? No pueden reproducirse. Bueno, y esto es más o menos lo mismo, un esquema de cómo los individuos tienen diferentes conexiones, ¿no? El individuo parental, o sea, el que proviene de semilla, ¿sí? Individuo genético parental, desarrolla en su estructura, en este caso el crecimiento horizontal, donde empiezan a aparecer los clones, ¿sí? Esta es la secuencia, ¿no? Sembramos una semilla, se desarrolla, empieza a reproducirse asexualmente, el genet pasa a la estructura del ramet, ¿sí? Y luego esas conexiones pueden llegar a tener vida libre, ¿sí? Con una de las cosas, por ejemplo, la senescencia, la muerte del individuo genético. Y lo que queda establecido muchas veces es el ramet, los clones. Por eso, por ejemplo, en las pasturas que se implantan para el desarrollo de la actividad ganadera, lo que prevalece terminan siendo clones, porque uno siembra con semillas de diferente origen, pero después en la reproducción, a lo largo del tiempo, lo que se reproduce son clones y terminan siendo los clones los que, bueno, que prevalecen o dominan ese espacio. Por eso que también hacen un renuevo de pastura cada determinada cantidad de años, porque ya están todas clonadas, y el problema de la clonación tiene que ver con el estancamiento genético, ¿sí? Con la falta de adaptabilidad que pueden llegar a experimentar, o con la susceptibilidad que tiene esa población de determinados ataques, ¿sí? Un ataque que sea exitoso en una planta, ¿sí? Va a lograr éxito en las otras plantas porque tienen una misma estructura genética. Esa sería como la relación lineal. Bueno, en especies rizomatosas y estolorífera, el cambio de edad está asociado con las conexiones que tienen con los ramen. Las rizomatosas van creciendo horizontalmente y en la medida que se van desarrollando, ¿sí? Activan yemas, ¿sí? Que luego se transforman en crecimiento vertical o en nuevos individuos para nosotros. ¿Estamos? Por ejemplo, el nivel de construcción modular es, en algunos casos de gramíneas, tienen
una forma como de construcción modular arrocetada, ¿sí? Ustedes verán que están centradas, o su meristemo de crecimiento principal está casi enterrado o al nivel del suelo, y a partir de allí empieza a desarrollar estructuras verticales, ¿sí? Bueno, eso, ¿no? Las hojas se desarrollan a partir de un brote, y se disponen generalmente en forma de roseta, y la planta puede crecer a partir de, que produce nuevas hojas en esa roseta, o produciendo nuevas rosetas, ¿sí? En este caso los estolones. ¿Ustedes conocen el jaguar? ¿Lo han visto en vivo y en directo? No, eso no, profe. ¿El qué, profe? El jaguar, No, el aloe vera. Sí, la aloe vera sí. sí, Vieron que el aloe vera cuando, se me va a acabar en 10 minutos, ¿no? Así que vamos a cortar y vamos a tener que volver a entrar. Cuando es una sola persona, es más fácil. Cuando son más de una, parece que me limita el tiempo. Ese es el problema de no usar el Zoom de la sede. Así que avancemos. Los aloes lo que hacen es tirar un estolón, ¿sí? Una conexión que después le permite el desarrollo de nuevos individuos de aloes. Y vieron que ustedes cuando tienen un aloe se empieza a llenar de aloes chiquitos a la vuelta. No sé si vieron eso. Sí, 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 profe. sí. Ese, ese es una reproducción asexual y una forma de crecimiento, ¿sí? Al igual que pasaba con el rizoma, también pasa con el estolón. Ujú. Sí, bueno, los árboles también muestran cierta modularidad en varios niveles. Las hojas con sus yemas axilares, los brotes de las ramas en los que se disponen las hojas, y todo el sistema de ramificaciones que se repite repite el patrón característico de los brotes, ¿sí? Son como diferentes niveles, con lo cual yo podría subdividir ese organismo, ¿no? Ese gran organismo, ¿no? La unidad fundamental en el módulo, ¿sí? Pero luego podemos pensar que esta rama, que de hecho en algunos casos vieron que se broten a partir de las ramas, ¿sí? También tiene una estructura que puede ser caracterizada, ¿sí? Por eso es que uno puede pensar en otro nivel de organización dentro de ese organismo, y todo el sistema integrado de ramificaciones, raíces, fuste, etcétera, que hace que tenga esta funcionalidad tan perfecta y tan sincronizada, ¿sí? O sea, ustedes pónganse a pensar que esa unidad fundamental, que es el entrenudo con su hoja y su yema, a su vez contiene estructura microscópica, ¿sí? Que son células y en algunos casos también bacterias, que son otros organismos que están integrando ese módulo fundamental. Y ese módulo fundamental que después se acopla a un conjunto de módulos para dar la forma de un solo organismo, de un superorganismo, perfectamente armado, ¿no? Y en perfecto funcionamiento. Y bueno, los costos de la interacción entre RAMET, bueno, cambia todo el tiempo, ¿no? Con edad, ejemplo, y el tamaño. Y acá, un ejemplo muy parecido a lo que podría suceder, como por ejemplo con el chagua o el aloe vera, donde con esta especie que es el Olcus lanatus, lo que se estudió es cómo crecía, cuál era la producción de cómo crecía, medido en biomasa, en términos de biomasa, en función del tiempo, ¿no? De tres situaciones diferentes. Uno, por ejemplo, que es denominado UU, son RAMET, o sea, individuos clónicos, con la conexión fisiológica con la planta madre y que están en la misma maceta, ¿no? O sea, imaginen una maceta con el aloe y sus crías alrededor, ¿sí? Y con la conexión que todavía se mantiene. Ese es acá, es acá, es acá, etc. La SU es también de los individuos clonales, los RAMET, ¿sí? Con las conexiones separadas, cortadas. Pero todos los individuos, hijos, se mantienen aún en la misma maceta. Y la tercera situación, denominada SM, también, la misma especie, ¿no? Olcus lanatus, con sus individuos genéticos, sus individuos clonales, ¿sí? Que han sido separados de su madre por el por el corte de la conexión, ¿sí? Pero además sacado de alrededor de la madre y puesto en otras macetas. ¿Se entiende? Son las tres situaciones.
Y cuando los individuos han pasado, creo que este es en una semana, 2 semanas, 4 y 8, en la primera semana, los individuos que presentan o experimentan un mayor crecimiento son justamente los individuos que mantenían su conexión con la madre, ¿sí? Porque esa conexión obviamente es transferencia de nutrientes, ¿sí? Mientras que las otras dos situaciones no experimentaban o no tenían una buena respuesta en cuanto al crecimiento. A las 2 semanas, los individuos que habían sido separados de la madre, pero además habían sido sembrados en otras partes, experimentaban un crecimiento bastante interesante que lo asimilaba o lo ponía en el mismo lugar de los individuos que seguían con la conexión en la madre, ¿sí? Y que no habían experimentado casi nada de crecimiento entre la semana 1 y 2. En la semana 4, ¿sí? Ya vemos cómo se diferencia ese crecimiento. Los individuos que habían sido separados de la madre y puestos en otros lugares habían crecido muy por encima de las otras dos situaciones. Los individuos que se mantenían con la conexión materna y en la misma maceta seguían sin experimentar crecimiento, se habían detenido luego la primera semana y después habían crecido muy poco. Y finalmente a las 8 semanas las diferencias eran significativas en cuanto a los tipos de crecimiento o producción de biomasa en las tres situaciones, siendo de los individuos que habían sido separados de su madre y puestos en otro lugar, los que mayor crecimiento experimentaban, ¿sí? Esto se debe fundamentalmente a que no solamente hubo un corte de la conexión, que evidentemente no lo favorece, sino que además fueron puestos en otro sitio, con lo cual la competencia se vio relajada, ¿sí? Es lo que pasa en SU, que si bien los individuos habían sufrido el corte, o se le había realizado el corte, la desconexión con la madre, seguían compartiendo el mismo espacio, ¿sí? Por lo tanto, el crecimiento era menor, ¿sí? Después otra cosa de lo que se habla mucho es del término de subpoblaciones o metapoblaciones, eso lo van a encontrar en los libros que ustedes tienen, fundamentalmente en el Smith, ¿sí? Nosotros en Begon encontramos por ahí más, habla de poblaciones locales, ¿sí? Y lo más interesante de esto de metapoblaciones, subpoblaciones, es pensar en cómo definimos nosotros en términos ecológicos y en términos del desarrollo de la asignatura y en términos del desarrollo de nuestra investigación a una población. Y las poblaciones en ese sentido son totalmente arbitrarias, cuando nosotros queremos delimitar nuestra área de estudio, ¿sí? Yo puedo circunscribir a mi población en espacio y en tiempo, ¿sí? Yo voy a caracterizar la población de dengue, ¿sí? De mosquitos, para estudiar su dinámica, en un área o en un barrio en particular en la localidad de Orán. Y no necesariamente todo Orán, y no necesariamente todos los Aedes aegyptis que hay en el norte de Salto, sino en un barrio, ¿sí? Porque yo considero que ese barrio reúne características más que interesantes para caracterizar esa dinámica, porque yo puedo creer o presuponer que ahí se dan las mejores condiciones para la reproducción de esa especie, por decir una cosa, ¿sí? Entonces, ese corte es totalmente arbitrario, ¿sí? Obviamente que uno tiene que justificar eso, ¿no? Porque yo he decidido estudiar esta población acá y no allá. Y eso es parte del proceso de investigación, etcétera, de la pregunta que ustedes están respondiendo, y un montón de cosas más. Pero el corte de poblaciones, en ese sentido, para su estudio, es arbitrario. No el concepto, ¿no? Bueno, ahora vamos a cortar. Antes de cortar, hacemos un breve repaso. En bajón tenés que cortar, pero bueno. Esto, ¿no? O sea, ¿qué son las poblaciones? Como conjunto de individuos que pertenecen a la misma especie, que comparten el espacio y el tiempo, o el pool génico también, que es denominado así. Y de ahí, bueno, ¿cuál es la verdad ecológica de la vida? Está dada por las ecuaciones, ¿sí? Que nos permiten determinar el número y la dinámica de esas poblaciones, la ecuación lineal más sencilla. Y para nosotros poder entender esa ecuación, entendemos conceptualizamos lo que nosotros llamamos organismo y nos damos con que tenemos organismos unitarios y organismos modulares. Que su principal diferencia es la predecibilidad en cuanto a su crecimiento, a su senescencia, a su fase de desarrollo, ¿sí?
Y bueno, y luego, bueno, nos adentramos un poquito a ver cómo es el crecimiento de los organismos modulares, y ahí nos damos con que los organismos modulares pueden provenir de la reproducción asexual, que nosotros vamos a denominar RAMET, y de la reproducción sexual, que vamos a denominar individuos genéticos. Y los individuos modulares son un conjunto de módulos que tienen o adquieren estructuras propias y un funcionamiento integrado que hace a la unicidad de ese superorganismo. Ahora entramos de nuevo, ya le mando el enlace por el grupo. ¿Sí? Bien, profe. Gracias. Bueno, profe.